Hola, que el Señor les bendiga. Esto es tan solo 3 minutos. Vamos a tomar nuestra Biblia y abrir en Mateo capítulo 16. Leeremos los versos del 21 al 23. Desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Este pasaje bíblico es muy fuerte, sobre todo lo que Jesús le dice a Pedro, que está hablando como Satanás. Aquí tenemos que explicar algo muy puntual. Jesús no le está diciendo a Pedro que es el diablo como tal, no, porque en el concepto griego, helénico, Satanás es aquella persona que se opone es aquel adversario, es aquel enemigo de cualquier causa. No, cualquier enemigo es considerado Satanás o diablo. No, esa es una traducción específica de estas palabras, Satanás o diablo. Diablo en griego, Satanás en hebreo. Entonces, cuando le dice a Jesús a Pedro que está hablando como Satanás, le está diciendo que está tomando una posición de oposición, que está hablando como un opositor, como un enemigo de la causa de Jesucristo, de la misión de Jesucristo. No es que le está diciendo que Pedro es el diablo como tal. Entonces, en este sentido, vale la pena preguntarnos si hoy nosotros, siendo influenciados por Satanás, hablando de los creyentes, no siendo influenciados por Satanás, porque los creyentes no pueden ser poseídos por el diablo, porque ya nos ha poseído el Espíritu Santo. Tenemos una presencia espiritual en nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero los creyentes sí pueden ser influenciados por Satanás, por la maldad. Así que debemos preguntarnos si en momentos de nuestra vida, los creyentes, las hijas e hijos de Dios, hemos sido influenciados por Satanás, convirtiéndonos en opositores de la obra de Dios, siendo una oposición, un obstáculo a lo que Dios quiere hacer. Muchas veces Satanás influencia, o la maldad influencia nuestra carne, nuestra debilidad. O sea, si no tenemos una comunión real, no religiosa, una comunión real, íntima, profunda, honesta con el Señor, Satanás, la maldad, va a influenciar esos defectos que van a surgir por la ausencia de la comunión real con Dios. Entonces, cuando somos influenciados de esa manera, sin darnos cuenta, como Pedro no se estaba dando cuenta tampoco, nos convertimos en opositores del mover de la obra de Dios. Y justificamos esa oposición en nombre de Dios. Decimos: yo me opongo porque esto no es lo que Dios quiere. Yo me opongo porque la Biblia dice otra cosa, cuando en realidad es que uno no está de acuerdo, uno le incomoda, a uno no le gusta. Nada tiene que ver Dios, porque no hay comunión íntima. Entonces, si no hay comunión íntima, real, no religiosa, si no hay comunión íntima con Dios, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios dice? Entonces, debemos examinarnos hoy a nosotros mismos. Si estamos en desacuerdo con alguna obra de Dios, sea en una iglesia, en una misión, en un ministerio, debemos preguntarnos, primeramente, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Si tenemos una comunión real con Dios. Segundo, debemos preguntarnos, honestamente, si estamos siendo influenciados por Satanás o realmente Dios nos está mostrando un camino diferente. Y por último, debemos ser más honestos aún y saber, producto de las respuestas de las 2 preguntas anteriores, si estamos siendo un obstáculo, un adversario al mover de la obra de Dios. Esto fue tan solo 3 minutos. Que el Señor nos ayude en esta reflexión. Nos vemos en la próxima entrega. Dios te bendiga.